Muy buenas a todos y bienvenidos a otra tarde de dinero más. En este vídeo os traigo una empresa que podría ser un posible por 1000 debido a su tamaño tan pequeño. Es una microcap del sector de los drones, un sector en crecimiento, y vamos a analizarla un poco más a fondo. I'm Cameron Chell and I'm chairman of Draganfly. At Draganfly, we love to innovate. We were the first company to save a life with a human drone. In fact, we were the first company to develop the quadcopter drone. We have many firsts in 26 of our patents. We're the first company to have a drone inducted into the Smithsonian, and just recently, we're the first company to be fully integrated with the Baja Trucker. Innovation in the UAV space is already amongst us. We can easily think about things like autonomous flight, autonomous security, beyond line of sight, anti-drone technology, communication, and delivery. Many of the innovations that are coming in the UAV space are already imagined and here, and we're starting to see a lot of the promise for what they are. When you get into mission-critical situations and you've got to start worrying about winds and weight and battery time, software systems and autopilots and collision avoidance, and you've got to do it in a way that's 100% safe or mission-critical, it becomes a different game very, very quickly. And it's why, frankly, there have been so many drone startups that have not succeeded, regardless of the amount of money that's been put behind them. All of these things are entirely possible technically. Está finísimo el vídeo, los cabrones lo hacen muy bien. Pero bueno, empezamos. De acuerdo, pues es una acción que compré la semana pasada, compré 250 acciones de Draganfly, como podéis ver aquí. Antes de nada, un disclaimer muy grande sobre las microcaps. Son inversiones muy peligrosas, muy volátiles, que de un día para otro se puede reducir en un 90% tu inversión, así que hay que ir con mucho cuidado. De hecho, si veis este pasado mes, por ejemplo, yo aquí causé esta caída de precio, de 38 a 37 céntimos, esto lo causé yo, comprando acciones a 37 céntimos, para que veáis lo volátil que es, ¿vale? Así que esto si se compra, se tiene que comprar muy poco a poco, en pequeñas cantidades, para que el precio pues no se dispare, ¿vale? No salgáis todos ahora a comprar porque se irá por las nubes. Entonces es una posición muy pequeña por ser una microcap. Como veis aquí, es el 3,1% contando cash, el 4,1% sin contar cash, ¿vale? La posición de efectivo ya veis que es bastante grande actualmente, del 25%, y es eso, estoy buscando oportunidades un poco más agresivas. Antes de continuar os agradezco mucho un like y un comentario, ya que eso pues ayuda mucho al algoritmo de YouTube a que le enseñe el canal y los vídeos a más gente, ¿no? Así que aunque sea solo para saludarme, un comentario siempre se agradece. Además de que encontrar estas empresas tan pequeñas, la verdad es que me lleva mucho trabajo. Tienes que mirar a través de cientos y cientos de microcaps, porque la mayoría de las microcaps no valen nada. Son empresas muy pequeñas que son casi como proyectos más que empresas, ¿no? Entonces encontrar una que posiblemente pueda tener valor es algo muy valioso, que lleva mucho trabajo, pero nada, solo mencionar eso y nos metemos ya de lleno en los drones de Draganfly. Vamos a ver, Draganfly es una empresa que ya lleva 20 años trabajando en la industria de los drones. Fue la primera empresa en crear el quadcopter, ¿vale? El típico dron más famoso con las 4 hélices. Tiene un montón de patentes todavía activas, ¿vale? Que puede usar para generar ingresos. Y la industria de los drones es una industria que está en crecimiento muy grande. Actualmente la industria doméstica en Estados Unidos es de alrededor de 600 millones y se estima que podría llegar a valer 1 trillón, ¿vale? Durante la próxima década. Vale, entonces, ¿por qué Draganfly? Por una parte, por lo que mencionaba antes, tiene un market cap de tan solo 38 millones de euros, ¿vale? Esto no son 38.000, ¿vale? Son 38. Una empresa, si tiene mucho éxito, pues podría llegar a valer 30 billions, ¿no? 30.000 millones. Por ejemplo, Airbus vale 54.000, Virgin Galactic... Bueno, ya hablaremos del crash de Virgin Galactic, en el Sunday Pre-Market. Virgin Galactic casi 5.000 millones, ¿vale? Entonces Draganfly, para que lo veáis en perspectiva, vale 35 millones, ¿vale? Una empresa muy pequeña, y eso es lo que le permite poder revalorizarse por 1000 veces. ¿Qué es lo más probable? Lo más probable es que acabe en nada.
obviamente. Pero si no se prueba, pues no se gana, ¿vale? La gente que invirtió en Microsoft o en Amazon hace 15 años, pues se tuvo que arriesgar y tuvo suerte. Pero bueno, si haces un estudio en profundidad, tienes muchas más probabilidades de acertar que si vas al azar invirtiendo en cualquier penny stock, ¿vale? Eso sí que es muy peligroso. Como veis, cada vez que cambia un céntimo el precio, tu posición cambia muchísimo, ¿vale? Por eso la mantengo en una posición tan pequeña y si el precio se redujera notablemente, pues empezaría a comprar más acciones. Entonces, Draganfly Drones, ¿por qué esta justo? En primer lugar, tiene 5 líneas de negocios distintas, ¿vale? Una de ellas son sensores, ¿vale? La venta de sensores para usos comerciales, militares y sanitarios. En concreto, están implementando varios puntos de detección de gente con coronavirus en distintas universidades de Estados Unidos, ¿vale? Son unas pantallas en las que tú pasas, te pones delante y te dice directamente si tienes síntomas o no, a través de sensores de temperatura y tal. En segundo lugar, toda la industria de la construcción, la minería, la agricultura, pues ahí se encarga de hacer servicio de mapeo 3D de superficies, ¿vale? A través de sus UAVs. En tercer lugar, información y datos recopilados, que eso siempre tiene mucho valor, ¿vale? Crear toda una base de datos con la información de sus drones para poder tomar decisiones instantáneas. Y en cuarto lugar, y la que me parece la más prometedora, es public safety, ¿vale? No sé cómo, tema de policías, bomberos, servicios de emergencia. Sobre todo el que más me interesa es policía, ¿vale? Yo si miro al futuro me imagino perfectamente a la policía utilizando drones por la calle, o sea, tranquilamente en plan. Y de hecho ya se está usando en algunas ciudades de Estados Unidos. Draganfly está trabajando con la policía para tener drones repartidos por la ciudad avisando a la gente de mantener las distancias de seguridad. Y cuando el dron detecta que hay dos personas muy juntas, les avisa a través de un altavoz. Está bastante desarrollado ya. Entonces, este sería para mí la línea de negocio más prometedora, digamos. Pero tienen pues muchas posibilidades, ¿vale? Incluso ingeniería personalizada para distintos proyectos. Esto es lo que os decía de Data Services. Pues básicamente recopilación de datos para ponerlos al servicio de sus clientes. Lo de Health no es tanto de los drones, sino de la parte de sensores de la empresa, ¿vale? Básicamente los sensores que detectan pues todo, constantes vitales, temperatura del paciente, etc. Bueno, este es el CEO, ya lo habéis visto en el vídeo. Tuve la oportunidad de hablar con el encargado de relación con los inversores, que luego os enseñó el mail que me envió. Un dron de esta empresa fue el primer dron de la historia en salvar a un ser humano, ¿vale? Se le atribuye la salvación de este man. Una cosa muy importante sobre la industria de los drones es que, bueno, el dominante es China, ¿vale? Con DJI. China domina el sector de los drones completamente, pero al parecer Estados Unidos cree que esto podría ser una amenaza a la seguridad nacional, ¿vale? Por cómo los drones de China podrían estar captando información de Estados Unidos. Entonces salió una ley que prohibiría los drones chinos, pero bueno, eso es un debate que está ahí entre Estados Unidos y China y que si Estados Unidos quiere podría cerrar la puerta a los drones chinos, básicamente. Entonces ya hemos visto que el sector está en crecimiento, que es uno de los requisitos que poníamos en el curso de inversión a largo plazo. Vemos que parece que está teniendo buenos resultados con sus actuales clientes. Como veis, está trabajando con muchos departamentos de policía de distintos estados, incluso de distintos países, ¿vale? Y el ir acumulando clientes lo que le da es, pues, básicamente reviews, ¿no? Gente que pueda decir, oye, pues nosotros en Colorado Draganfly lo ha hecho muy bien con nosotros y os aconsejamos que en tal estado incorporéis la tecnología de esta empresa. Pues esto nos irá muy bien a que poco a poco vayamos creciendo nuestro portfolio de clientes y se vaya agrandando, que al final lo que provoca es que el revenue vaya creciendo. Un requisito que poníamos en nuestro curso de inversión es que el revenue vaya creciendo considerablemente y como veis pues va creciendo, no se va multiplicando por 10, pero va creciendo. En 2019 el revenue fue de 4,7 millones y en 2020 5,5 millones, ¿vale? Aquí está separado en las distintas líneas de negocio, las principales. Y como veis, la principal es la venta de sus productos, ¿vale? Tanto sensores como drones. Me interesa que el azul, que el Managed Services, me interesa que crezca. Como veis, solo facturaron 1 millón en 2019 y 1,3 en 2020. Esto sería genial porque sería más un servicio más que un producto y podría contratarse por suscripción, básicamente. Oye, te contrato para que durante los próximos 2 años te encargues de proporcionar el servicio de drones a la policía de no sé dónde, por ejemplo. O te encargues de mapear las superficies que vayan apareciendo en esta minería, ¿vale? Cosas así serían servicios
recurrentes, ¿vale? Que lo que hacen es traer revenue de forma recurrente. Vale, entonces una vez vemos el revenue, cómo va creciendo, la industria va creciendo, nos gusta la empresa, pasamos a lo más importante, ¿vale? La balance sheet. Vamos a ver si realmente van en serio o no. Esto lo podéis ver en la página de inversores. Entonces, cosas que me gustan mucho. Cash, ¿vale? Cash de la empresa. 1.500.000 dólares. Perfecto. Bueno, perfecto porque las liabilities ahora veremos cuánto es. Y con todo, las current assets son casi 3 millones de pavos. Perfecto. Luego, non-current assets son todos estos, que es las sumas. Estos son simplemente las assets más rígidas, ¿vale? Por ejemplo, el equipo, las instalaciones, etc. Que en total daría unos 5 millones de dólares. Entonces, luego las liabilities, vemos que las total liabilities son solamente 1,3 millones de dólares. Es que qué gusto, ¿eh? Como veis, han crecido mucho las assets y en cambio las liabilities han crecido muy poquito. Eso me parece súper bueno. Entonces, si recordáis, lo que teníamos que ver es el debt to equity ratio. Este ratio lo estuvimos estudiando en el segundo capítulo del curso, si no me equivoco, y ahí vimos por qué era tan importante y qué valores nos gusta que adquiera. Entonces, en este caso, las liabilities son 1.356.000 y el equity son 3.869.000. Que nos da un debt to equity ratio de, atentos, 0,35. Mencionábamos en el curso que nos gustaría que el debt to equity ratio fuese menor que 2, ¿vale? Para que la empresa estuviese en una posición sana. Pues aquí tenemos un debt to equity de 0,35. Perfecto. Cosas negativas, pues que aquí en la parte de gastos me llamó la atención dos cosas. Este gasto, que pasa de 200.000 a 1.200.000, de un año para otro, así de repente, y este gasto que pasa de 100.000 a 700.000, ¿vale? Que se multiplica por 7. Estos son gastos de la empresa, office y professional fees, ¿vale? Office son gastos de oficina y professional fees pues no sabía lo que era, entonces me dispuse a hablar con el encargado de relación con inversores. Mi nombre es Tal y estoy interesado en invertir en Draganfly. He estudiado vuestro modelo de negocio y creo que hay mucho potencial durante la próxima década. Para este periodo de tiempo el revenue ha crecido mucho, o sea, el revenue, mirad, ha crecido un puñado, pero también los gastos, ¿vale? Entonces le pregunté qué era esto de los gastos de oficina 1.200.000 de repente y los professional fees multiplicándose por 7. Le dije que iba a invertir a través de la bolsa de Frankfurt y que sería muy útil si me podía responder estas preguntas. Y nada, me dijo, vamos a ver, no me explico específicamente estos gastos, pero me dijo que ahora mismo están gastando muchísimo en promociones, marketing y relación con inversores, ¿vale? Están intentando agrandar básicamente los inversores de la empresa para que pueda tener un capital base a través del cual trabajar. Están en modo crecimiento a gas, ¿vale? Están, en plan, todo el revenue que entra se lo gastan en hacer crecer la empresa. Eso me gusta, siempre y cuando lo hagan de verdad para crecer la empresa, ¿vale? Hay empresas tan pequeñas que como igual la SEC no está encima de ellos vigilando lo que hacen, pueden intentar beneficiarse, pues simplemente el equipo directivo, pues forrarse y dejar a la empresa tirada. Pero bueno, por lo que me explican aquí, están invirtiendo el revenue en hacer crecer sus contactos y conseguir más inversores, así como agrandar las instalaciones y el staff. Esto va a provocar ya incrementos en el revenue ya directamente para 2021, ¿vale? Así que si no vemos incrementos en 2021 es cuando nos debemos empezar a preocupar. Y nada, esto ha sido todo, me parece. Si os queda alguna duda, no dudéis en preguntarme. No salgáis todos a comprar las acciones porque entonces el precio subirá. Vamos a hacerlo poco a poco y quien quiera pues nos vamos cargando los bolsillos de esta empresa, pero poco a poco, que no se dispare ahora el precio, ¿vale? Obviamente ya sabéis que yo tengo, eso es un disclaimer que tengo que anunciar públicamente. Yo tengo acciones de Draganfly y no me hago responsable de ninguna de vuestras decisiones. Cuidado con las microcaps, son muy peligrosas, ¿vale? Y nada, eso ha sido todo. Que estéis muy bien y nos vemos en la próxima tarde de dinero.